Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en este su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya lo saben, los jueves a las 7 de la noche tenemos esta cita para aprender más sobre lo que ocurre en el terreno de la geopolítica, la geoeconomía, los mercados financieros y qué es lo que está pasando el día de hoy. Bueno, analizaremos qué es lo que ocurrió con el mercado financiero y la famosa curva de tipos de interés que se encuentra aplanada y quizás invertida. ¿Qué significa esto para los de a pie? Pues de eso estaremos hablando en los próximos minutos y desde que estallara la última crisis financiera, los mercados han estado viviendo situaciones insólitas desde un punto de vista de la teoría económica. Como por ejemplo que los bancos centrales presten dinero a tasas negativas, pues ya no es algo anormal, sino todo lo normal. Pero no es la única situación extraña, estimados, ya que actualmente se está produciendo otro fenómeno que usted debe aprender. Por eso quiero que inviten a sus redes de amigos, que compartan este programa, porque estaremos analizando cómo es que la inversión de la curva de tipos de interés en Estados Unidos puede afectarle a usted, a su vecino y a toda la economía. Así es que este es el tema del día de hoy. Y al leer mis apuntes, siempre con la revista Todo en Finanzas, me doy cuenta de que nada dejamos pasar, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor pasa como algo significante y ahora la famosa curva de tipos de interés invertida es el tema que estaremos analizando con nuestro equipo de asesores financieros, analistas que estamos siempre dispuestos para que ustedes puedan aprender sobre cuál es el origen de la curva de intereses invertida, cuál es el efecto, cómo deberíamos de comportarnos económicamente y financieramente. Así es que no se les olvide pedir su revista Todo en Finanzas a través del 1-800-606-9954, 1-800-606-9954, ya que a través de la revista Todo en Finanzas van a aprender sobre el origen de la tasa de interés. También hablamos sobre la historia y el impacto que ha tenido esta curva invertida de intereses sobre el potencial de describir del advenimiento de una recesión. Bueno, pero ¿qué significa una curva de tipos invertida? Lo explico. De forma sencilla, esto representa que la deuda estadounidense a corto plazo, es decir, los bonos de la tesorería de 10 años o de 5 años son más rentables que los de 30 años, que los de 20 años. La teoría económica dice que en una situación normal, prestar a largo plazo debería ser más rentable que prestar a corto plazo. Así es. Es decir, cuando uno presta a 30 años en una hipoteca y esto lo hace el banco toma más riesgo por los movimientos que tiene el ciclo económico, el ciclo de las tasas de intereses, ya que a través del horizonte temporal, pues hay mayor incertidumbre como la que estamos viviendo el día de hoy en nuestra economía. Pero la pregunta que viene es ¿por qué se invierte la curva americana? También se dice la tasa de interés invertida. ¿Por qué se produce esta situación de inversión de la curva de tipo de interés? Bueno, pongan mucha atención. Esta anomalía, estimados amigos, se produce cuando los inversores se fían del futuro de la economía a corto plazo y exigen una mayor retribución, es decir, mayor interés por parte del emisor de deuda pública. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Y en un primer movimiento, estos rendimientos de la deuda a corto plazo se aproximan paso a paso a la tasa de interés de deuda del
largo plazo. A esto se le llama aplanamiento de la curva de rendimientos. Posteriormente puede ocurrir lo que está ocurriendo hoy mismo. Los rendimientos, la tasa de interés, la tasa de retorno a corto plazo supera a los rendimientos de largo plazo. Entonces ya nos encontramos directamente con la teoría de la inversión de la curva de tipos de interés. ¿Qué significa para nosotros, para los de a pie? Bueno, les explico que algunos economistas y analistas ven en esta situación un indicador de que se avecina una próxima crisis económica. Bien, pues yo creo que en ese sentido debemos de pensar cómo es que se desacelera el Producto Interno Bruto del país o incluso llegar a una recesión económica, que si bien es cierto estamos en el pico máximo del ciclo anterior que viene totalmente manipulado, bien vacunado este ciclo con trillones de dólares, y me refiero a la recesión, deflación del COVID-19 a la fecha, pues obviamente que ahora se trata de desacelerar, desinflar este ciclo subiendo la tasa de interés. Sin embargo, aquí hay dos elementos muy interesantes que debemos poner atención. Una cosa es que el Banco de Reserva Federal hizo oficialmente el incremento del 1/4 de un punto de la tasa de interés, o sea, la tasa de referencia. Sin embargo, el mercado la llevó hasta un 2.5%, y ahora para usted que quiere comprar una propiedad, que quiere refinanciar, que está utilizando créditos al consumidor como los préstamos de estudiantes, los préstamos de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ahora tenemos que pagar más por esos intereses, ya que, de nuevo, esta curva de rendimientos que va a la alza y la tasa del tesoro de corto plazo sube más rápido que la de largo plazo, se provoca esta inversión de la tasa de interés, donde ya es más difícil para usted como consumidor, pues obviamente, pedir un préstamo, y comienzan a desinflarse también aquellos bienes inflados dentro del ciclo anterior. ¿Cuáles son esos? Bueno, ya lo sabemos, bienes raíces, la burbuja que tenemos en los bonos de la tesorería, bonos de corporaciones, estas burbujas creadas por la misma política monetaria laxa por parte del Banco de Reserva Federal, y que además los paquetes de rescate fiscal, regalarle dinero a la economía, etcétera, etcétera, y el incremento del precio del petróleo, la guerra de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera, pues ahora está provocando efectos hiperinflacionarios que no habíamos vivido desde 1982 a la fecha. Imagínense ustedes, hemos retrocedido ese tiempo y nos hemos embarcado, nos hemos enfrascado en el tiempo de la hiperinflación estadounidense que fue en los años 70 y 80, provocada en los años 60. Bueno, qué interesante lo que estamos hablando, ¿no? Ya que de hecho un estudio del Banco de Reserva de San Francisco recoge que en los últimos 60 años la inversión de la curva de rendimientos ha ocurrido 10 veces. Y las veces anteriores, este fenómeno ha precedido en aproximadamente un año cada desaceleración o recesión en los Estados Unidos, con la excepción de 1966. ¿Se dan cuenta? Por eso quise tocar este punto muy en particular, porque va a haber un efecto sobre nuestra conducta en el consumo, sobre nuestros hábitos de consumir, y aquí debemos de estar muy pendientes, ya que históricamente, desde el momento en que la curva de intereses americana se ha invertido, ha transcurrido un mínimo de 2 años hasta que la recesión se ha materializado. Por esta razón, vamos a tomarle ventaja a estos datos y a esta información. Y ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? En un modelo de inversión, en la planificación de nuestra jubilación y mucho más. Vayamos a una pausa. Regresamos con más. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción.
Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. Ahora vamos a analizar esta curva de rendimientos invertida, esta tasa de interés de corto plazo que está aplanada en este momento, pero que puede llegar a crecer mucho más rápido que la de largo plazo. Y ya dije, hay un impacto sobre las economías, sobre nuestros hábitos de consumo, lo que llamamos nosotros la economía conductual, la economía financiera, la economía de los mercados. Bueno, y claro, no podemos pasar desapercibido que todavía estamos en un conflicto bélico y en el cual pues tiene un impacto sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Pues para analizar más ese tema, ya está aquí con nosotros en la mesa de análisis y en el sillón con corbata roja acompañándome. Somos el dúo dinámico de los corbatudos rojos. Estamos medio rojillos hoy. Ahora con ustedes, José Arambula. Señor, usted está muy elegante con esa corbata. Siempre, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Se ve muy bien, ¿no es cierto? Digo, ustedes lo están viendo ya en cámara. Muy buena noche. Vamos a analizar esto. Así es. ¿Qué opinas al respecto de lo que hemos analizado desde mi arranque del tema? La curva invertida, ¿no? Claro. Bueno, entre economistas, los analistas, siempre hablamos de que eso es un augurio a que se nos viene una recesión. Pero la pregunta es ¿por qué, no? O sea, se ha dicho, ya dijimos, en 10 ocasiones, en 60 años, el Banco de Reserva Federal de San Francisco dio a conocer que 10 veces se ha incrementado en los últimos 60 años y ha precedido una crisis, una recesión. Así es, bueno, la que conocemos grande, la del 2008, en el 2006 habíamos visto esa curva invertida y nos llamaba los economistas a prestarle atención. Sin embargo, yo podría decir, antes de explicar por qué se da ese fenómeno, de que estamos en un evento que no se había dado, no tenemos un precedente grande en la historia desde que se analizaba esa curva invertida. Por el hecho de que en este aspecto estamos en guerra, ¿no? Hay un conflicto del otro lado del mundo donde, claro, los efectos se van a dar del otro lado del mundo y nos van a afectar. ¿Te refieres a la inflación? ¿Y de controlar la inflación? Bueno, la inflación usted sabe que viene desde mucho tiempo atrás. Claro, Me refiero a la guerra. Ajá. La guerra en sí nos da una presión inflacionaria. Usted y yo sabemos lo que es inflación. La inflación es la masa monetaria que traemos desde el inicio de la pandemia. En este aspecto, lo que estamos viendo es, más que nada, es presión inflacionaria, hablando de inflación, pero en el aspecto de la curva invertida es la incertidumbre, el nerviosismo, ese no sosiego que tiene el inversionista en aspectos de invertir. Por lo mismo, no están optando por invertir a largo plazo. En el terreno de la inversión, ¿cómo ha impactado lo que es el incremento de la materia prima en el terreno de la inversión, siendo uno de los sectores defensivos como el sector médico, las utilidades y la materia prima? Háblame de eso. Bueno, tenemos un escenario pues negativo en aspectos de acciones. Sin embargo, en lo energético, por ejemplo, hablando de materias primas, pues estamos hablando de un 34.53% del petróleo tejano a la alza. El níquel nos sirve 54.3%. Es una diferencia tremenda. Obviamente, si tienes un portafolio bien diversificado, obviamente te puede dar una balanza completa, ¿no? Ahora, la noticia del presidente Biden de utilizar parte de la reserva para suplir la demanda y incrementar la oferta y trae un impacto directo sobre el precio del barril. Adelante. Bueno, el anuncio del día de hoy para mí es mínimo, ¿no? Nomás pues tapa los baches. Al final de cuentas se ocupa 3 millones de barriles por día adicionales a lo que se está suplementando. Ese bombeo de petróleo debería ser de 3 millones, solamente dice 1 millón de barriles por día. La OPEP también tuvo su reunión el día de hoy. Los países petroleros se aliaron, se juntaron y dicen que van a suministrar no solamente 432,000 barriles. Se esperaba 400,000. Obviamente esos 32,000
pues son mínimos, ¿no? Así que, mi queridísimo José Arámbula, muchísimas gracias. Vamos a regresar contigo para seguir hablando sobre economía, mercados y demás. Si ustedes ya lo saben, pueden pedir más datos, más información. Llámenos al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Y vayamos del otro lado del estudio porque hay mucho más que hablar aquí en su programa Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Regresamos después de la pausa. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. La economía de futuro, no el futuro de la economía. Fíjense bien lo que vamos a analizar. Tras la crisis económica mundial, están emergiendo nuevos modelos de negocios. Las nuevas tecnologías, los negocios transnacionales o globales, la economía colaborativa están marcando tendencias en todos los mercados. La economía es de los aspectos que más evoluciona y revoluciona, amigos. Se ha adoptado el término economía de futuro a la actividad generada por las nuevas economías, ¿como cuáles? Como lo son la economía circular, la economía verde, las economías colaborativas, así como nuevas fórmulas de financiamiento y a lo que surge en torno a quién creen ustedes, a la revolución digital y las nuevas tecnologías, como la ciberseguridad, la robótica, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las realidades virtuales y aumentadas, el blockchain, o sea, la cadena de bloques, el Big Data que nos trajo Felitec Michaca. De las nuevas tecnologías se destacó el Big Data, la cual se considera la nueva materia prima de la economía de futuro. Big Data está aportando un valor agregado a todos los sectores de la economía, desde el industrial, el transporte, los servicios, la salud, etcétera, etcétera. En todos los sectores de la economía, esto está aumentando la productividad, está facilitando inclusive la innovación, la investigación y por supuesto va a influir en gran medida en el sector público. Bueno, el sector público ya lo conoce como Data Economy. Anótenlo. La economía de futuro va a generar un nuevo mapa económico mundial, el nuevo orden mundial tecnológico. Y esto es lo que quiero hablar en estos minutos. ¿Con quién creen ustedes? Con Felitec Michaca en el segmento de Al Día con la Tecnología. Bueno, y vamos a entrar en el tema de esta economía que emerge y que además es parte del proceso de la Agenda 2030. Si las expectativas, las previsiones se cumplen para esta Agenda 2030, pues el ranking de los 10 países del mundo con mayor economía, ¿quién creen que van a ser? China, India, Estados Unidos, Indonesia, Turquía, Brasil, Egipto, Rusia, Japón y Alemania. Oiga, ¿y dónde está Inglaterra? ¿En dónde está Inglaterra y Francia? Pues eso vamos a preguntarle al gran Felitec Michaca, porque tiene que ver también con la salida de los países de la globalización, la desglobalización, el Brexit que está afectando y tiene que ver con tecnología. Mi queridísimo Felitec. No vi a México tampoco ahí. Pues no lo ve, ni lo verá. Solamente que vaya usted a visitarlo, usted va a darse cuenta. Aunque están de que presumiendo un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México. No, sí está México y están los países, acuérdense que son más de 200 países que son parte de la Agenda 2030 y que esta agenda pues tiene mucho que ver con la explicación que di al principio, ¿no? Que envuelve todos los sectores de la economía y yo sé que usted pues ya me había pedido que diera un pequeño resumen, pues ahí lo tiene para que usted pueda ahora sí lucirse con las nuevas empresas que usted trae el día de hoy. Bueno, sí, y también Manuel, hoy quisiera pues, hacer un resumen, un review, unos highlights de lo que pasó en el primer trimestre del 2022. Ahora sí que el trimestre más dramático, como dice nuestro querido Camacho, ¿no? Un trimestre desordenado. Y terminando de qué manera. Sí, definitivamente. Así es que, ¿qué pasó en enero, Manuel? En enero, el primer drama, hablando del trimestre dramático, ¿no?
El primer drama de la tecnología 5G. Resulta que pues las compañías grandes de telecomunicaciones, Verizon, AT&T, todas las grandes estaban súper enojados con la FAA, Federal Aviation Administration, porque pues no les dieron el permiso para abrir esta tecnología en varias partes, específicamente lo que son los aeropuertos. ¿Se acuerda que hablamos de ello? Bueno, los ejecutivos estaban tan enojados que dijeron esto: estamos frustrados con la incapacidad de la Administración Federal de Aviación por hacer lo que ya han hecho casi 40 países. Se estaban quejando y con mucha razón. Otros países ya tienen esta tecnología súper implementada. Y muy avanzados. Muy avanzados, y como siempre Estados Unidos viene pues un poco atrás, ¿no? Claro. Ahora, cuando estamos hablando de que la gran revolución industrial de la data, la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que envuelve el diario vivir en todos los niveles de la humanidad, sabemos que pues uno de los aspectos más delicados, ya dijimos, es la data. Usted lo dijo, el cloud y los participantes, las grandes compañías, el gobierno corporativo, que son los que están realmente controlando la economía y controlando a los estados, incluyendo los fondos de inversión, quienes son dueños prácticamente de todo lo que está dentro de la faz de la tierra. Es punto, ¿no? por eso que yo he bautizado la década de los 20, Manuel, como la década de la información. Sí. Pero nos hemos ido a una escala aún más grande, a otro paso más avanzado. Ahora es la guerra por el control de la información. Correcto. El que tenga el control de la información es el que gana. ¿Quiénes son los que tienen control de esta data, esta guerra por obtener el control de la data y la información? Porque esa es la guerra que estamos viviendo hoy en día. La guerra digital ya no es una guerra en un campo de batalla, pero es un campo de batalla digital, ¿no? Claro. O sea, la guerra por el control de la información. Es por eso que en la revista Todo en Finanzas, Manuel, esta ocasión decidimos escribir acerca del control y guerra por la información. Sí. Ese es el título. Si usted no leyó la primera revista, aquí tengo una en mis manos, en la parte posterior existe una forma de cómo ustedes pueden con su dispositivo digital tomarle la fotografía, así como cuando va al restaurante, y lo va a llevar al blog de todoenfinanzas.us. Repito, todoenfinanzas.us, y usted puede leer todos los datos, toda la información de los escritores y economistas, incluyendo Felitec Michaca. Mi queridísimo Felitec, ¿qué trae usted de datos e información? Bueno, ya entrando a febrero, hablamos del primer drama en enero con lo de 5G. Entramos al segundo mes del trimestre con lo que es el mes de febrero. ¿Y qué cree? Bueno, se explota esto del metaverso, toda la gente queriendo comprar sus dispositivos, y de repente surge que por ahí decían de que metaverso era el número 1, y todos los expertos dicen no, es que no se olviden de augmented reality, la realidad aumentada, que viene siendo la competencia ahorita de metaverso. Así es que está esa lucha, ¿no?, de los dos gallos, ¿no?, la metaverso y augmented reality. Usted tocó un poquito de esto ayer en una entrevista en la media, y definitivamente no podemos olvidar este fenómeno que es augmented reality. Es algo también que está levantando grandemente, específicamente por lo que estamos viviendo una vez más. Y es parte, ¿no?, del desarrollo de la economía de la cuarta revolución. Obviamente todas las cuestiones de transhumanización, la eugenesia, todo esto tiene mucho que ver con la Agenda 2030, y la estamos desarrollando. Más datos, más información. Inclusive en esta revista ustedes también pueden leer parte de los objetivos de la Agenda 2030, que es curioso, mi queridísimo Felitec, pero todavía hay personas que ni siquiera se imaginan que esto ya es una realidad, que no es una teoría de conspiración, sino todo lo contrario. Así es. ¿Verdad? Me gustó algo que usted mencionó ayer en una entrevista para la media, donde usted habla de que no hay que negarnos a aceptar lo que es la realidad, ¿no?, lo que se está viviendo. No hay que ser inocentes, en otras palabras, ¿no? Y hay que realmente aceptar lo que está pasando y pues no negarnos, ¿no?, a ella tampoco. Sí, la tecnología debe unirnos, no excluirnos. La economía debe potenciar el crecimiento y la integración. Por lo tanto, esta economía digital, la economía de futuro, tiene que ver con la tecnología. Deme usted ahora sí el pormenor de las empresas, porque queremos
ahora sí que meternos en el mundo, Así es. en el mundo real de la economía. Así es, le vamos a pedir a nuestro querido David Vázquez que nos dé esa gráfica donde vamos a ver las empresas. En enero, 5G Tech, está ahí Qualcomm, usted ya la ve ahí, una de las grandes, ¿no? Una de las más queridas también por Wall Street. Y Apple también está, pues, como ya sabemos, muchos de nuestros dispositivos tienen que ser reemplazados por un dispositivo de 5G. Así llegamos en el mes de febrero y ahí vemos pues Roblox, ¿no? En esto de lo que es AR Tech, Augmented Reality. Hablamos también de que la pequeña gigante, ¿no? Por todo lo que ha abarcado en tan solo un par de años. Y pues así terminando con el mes de marzo, Manuel, que yo le recomiendo a nuestra gente que vea ese video de la semana pasada. Eso está tremendo, deepfake, ahorita en la guerra envuelto, ¿cómo se llama? Zelensky y presidente de Rusia, los dos ya fueron víctimas de deepfake. Y además leía yo en la mañana que el presidente Putin se dice que no se le daba a conocer la realidad de lo que está viviendo en esta guerra, ¿no? Su ejército. Ahora la pregunta que me hago, ¿será deepfake? La verdad que a estas alturas, Manuel, todo es posible. Sabemos. Todo es posible, exactamente. Así es que como mencionamos, inteligencia artificial va a tener bastante trabajo en identificar lo real con lo que no es real y pues lógico hay que también darle más información a esa inteligencia artificial para que nos ayude pues a detectar estas mentiras, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que hemos llegado a un punto interesante, mi queridísimo Felitec Michaca, muchísimas gracias. Es necesario que ahora también hablemos un poquito de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo sacarle provecho a la inflación desordenada desde la perspectiva del señor Camacho, del gran Reinaldo Camacho. Así es que usted no se puede perder la siguiente entrevista porque va a estar de lujo. Vayamos a una pausa, regreso con más. Los acontecimientos diarios impactan de alguna manera nuestra dinámica. Hoy puedes tener a tu alcance la información que te ayude a resolver de forma objetiva tus necesidades financieras. Mientras el mundo sigue su rumbo, tú construyes el tuyo. Ese es tu poder. Todo en finanzas, con Manuel Ramos. Ahora seguimos con más de Manuel Ramos, todo en finanzas, el programa donde usted descubre que puede ser un buen administrador de su patrimonio y exitoso en sus finanzas. Estoy revisando mi dispositivo digital y hablando de tecnología, pues me da mucho gusto saber que la familia va creciendo de cara a cara con las finanzas, junto con Manuel Ramos, todo en finanzas. Pues todo esto es parte de un proceso de informarles y de traerles buenos datos y buena información. Muchísimas gracias por su audiencia y además que estamos aquí también para escucharles y darle respuesta aquí en su programa. Gracias, realmente muchas gracias. Bueno, Reinaldo Camacho ya está aquí con nosotros en el estudio. Vamos a hablar un poquito de la inflación desordenada y cómo la podemos controlar y cómo le sacamos provecho, mi queridísimo Reinaldo. Adelante. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, adelante, te Un escucho. gusto. Y sí, esta inflación desordenada en la cual, sin embargo, nos da la oportunidad de, como mencionabas, comprar esos activos a un precio razonable de oferta, el cual lo acabas de mencionar unos minutos. Nuestro portafolio está totalmente buenísimo. Esa corrección que hubo en comparación con esos puntos de referencia del mercado, al S&P 500, el Nasdaq, estamos muy bien. Honestamente, no nos podemos quejar y nos da gusto que nuestros clientes tengan esa confianza, que saben que estamos haciendo ese trabajo y esas mediciones. Y como mencionabas, a nuestro colega Wilmer Córdoba, con tu conocimiento, obviamente están al punto desde las 6 de la mañana. Sí, ¿no? Y además creo que es interesante también hacer mención de que ese pánico del que corrieron muchas personas y que pidieron vender, bueno, vendimos y ahora están arrepentidos, ¿no? Y por otro lado, pues también tuvimos aquellos que aprovecharon y en la mañana me preguntabas sobre una inversión, bastante considerable de uno de tus inversionistas y que cuando te voy diciendo la cifra que tiene acumulada, pues, ¿cómo es posible si acabamos de invertir? Claro, si compras barato, pues no hay ciencia, ¿no?
Si sube, va a subir rápido. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando la oferta, ¿no? ¿Qué recomendarías ahora, después de prácticamente 3 semanas de un mercado que ha estado a la alza, con sí ciertos altibajos como el día de hoy, pero que pues no hay que temer, ¿no? O sea, al contrario, hay que sacarle provecho, hay que comprar, hay que invertir, y entre más miedo te dé, más hay que invertir. Ese es al contrario, ¿no? Sí, es importantísimo lo que dices, porque tenemos clientes que es lo primero que nos llaman. Camacho, ¿cuánto podemos aportar más? Estoy totalmente contento con la performación de mi portafolio y quiero tomar esa ventaja de comprar algo a la baja para que en un cercano futuro, pues obviamente tenga esa ganancia extraordinaria que no cualquier portafolio gestor de una cartera puede hacer. Sin embargo, sigo mencionando esa medición que tú y el colega Wilmer hacen todos los días. Y sí, mencionábamos ese cliente que me decía en la mañana, wow, y apenas acabo de poner mi dinero y ya tengo una ganancia de un 4 o 5% en literalmente unos cuantos días. Sí, así es. Bueno, yo creo que aquí vamos a tomar ventaja de 2 cosas, Reinaldo. Tú y yo vamos a contestar a las preguntas que nos hacen nuestros amigos. Mi queridísimo José Arámbula, adelante con las preguntas. Bueno, el Bitcoin, ¿quiere saber el inversionista si va por ahí o no? Bueno, yo creo que la cuarta revolución y además el COVID-19, que se ha utilizado como la gran excusa para traer el advenimiento de la digitalización de las monedas, pues es parte de, ¿no? El Bitcoin no está para desaparecer, sino más bien está para quedarse, máxime que ya los reguladores han entrado en un proceso, mi queridísimo Reinaldo, de entrar ya en el mundo del control. O sea, ya una vez que el SEC y los grandes reguladores entran en el tema, en las grandes casas de bolsa, los grandes manejadores como Goldman Sachs, BlackRock, etcétera, etcétera, pues ya no podemos decir que va de paso, ¿o sí? ¿O cuál es tu opinión? No, sí, no, esto está para quedarse. Lo que mencionas es muy correcto, estos reguladores que ya están implementando cómo controlar ese Bitcoin, inevitablemente va a ser la moneda del futuro. Sin embargo, hay que invertir desde ahorita, porque si vas a querer comprar ahorita a la baja o barato es cuando tienes la oportunidad. Ya cuando esté a la alza, todos van a querer entrar y, bueno, si tienes un poquito más de dólares, pues gasta más. Y ha tenido su corrección de precio, ¿eh? El Bitcoin ha tenido una buena corrección, es decir, llegó hasta los 60 y tantos mil, luego regresó a los 39, tuvo un rebote, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, como estamos hablando, encontrar valor, encontrar la oportunidad de entrar a un buen precio, pues no hay duda que te va a dar en el tiempo un buen margen de potencial de crecimiento. Vamos con la siguiente pregunta, mi queridísimo Felitec. Una pregunta de Jocelyn Nicole Ochoa. Dice, hola, ¿en qué puedo invertir para el colegio de mis hijas? Ellas tienen 12 años. Bueno, el plan 529, crecimiento de valor, es la oportunidad que existe y creo que es muy necesario que todos tengamos la perspectiva de inversión de largo plazo. Todavía existe la posibilidad de que ustedes compren fondos mutuos a descuento y máxime los de crecimiento, aquellos fondos que tienen las comunicaciones, o sea, la tecnología informática, o sea, la data famosa de la que estamos hablando, la biotecnología, la ciencia, la medicina y demás. O sea, los grandes empresas como los Google, Facebook y demás, es tiempo de comprar a través de fondos mutuos y los planes 529. Hay una pregunta que me hacen o me envían algunos mensajes a través de las redes y bueno, el gran José Cornejo dicen que los de corbata roja son seguidores de Trump. Ese es un buen punto. Y además dice, qué suerte los que compraron posición los últimos trimestres. Bueno, acuérdense, José, que hay que perder un poquito el miedo, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? O sea, el mercado no se ha recuperado al 100%, buenas posibilidades. Creo que lo que más aprende uno es que no vamos a perder siempre y cuando veamos una perspectiva de largo plazo. Carlos Cenerio dice, ¿cuándo bajan las casas? ¿Cuándo bajan las casas, señor Ramos? Bueno, en realidad es que nadie sabe cuándo van a bajar. Lo que sí puedo decirles es que pudiese tardar entre 9 meses a 1 año y medio los efectos de la tasa, el incremento de la tasa de interés, que es aproximadamente, ¿no?, lo que se lleva en un ciclo cuando comienza a incrementarse la tasa de interés. ¿Cuál es su experiencia habiendo estado también en el sector inmobiliario con alguna de las grandes casas de inversión? Sí, la tasa de interés inevitablemente va a incrementar. Sin embargo, como mencionas, no sabemos en realidad cuánto se va a ir a la baja. Entonces, cuando esto sucede,
pues no puedes tener tu dinero ahí sentado en el banco cuando no te está ganando nada. Ponlo a trabajar y ya cuando haga esa oportunidad, ponlo ejecútalo para que puedas comprar esas bienes raíces o lo que tú quieras comprar y entrar al mercado. Muy bien, bueno, vamos a ver qué dice ahora el gran José Arámbula. Adelante, José. Bueno, primeramente hay que mandarle saludos a José Paul Cornejo, ¿no? Imagino que es el que ha estado hablando sobre eso, lo que indicas. Bueno, tengo una pregunta que en general en los inversionistas se la quieren preguntar a usted. Sí. Bien, con estas contracciones, ¿qué se puede hacer en materia de invertir en materiales preciosos? Bueno, es el momento de hacerlo. De hecho, nosotros hemos incrementado en este trimestre nuestra posición en materiales básicos en general, o sea, no nada más el oro, plata, platino, sino que hemos colocado también en recursos naturales, derivados de petróleo, son fundamental como parte de la estrategia de inversión, o sea, de toda la asignación de activos. Hemos incrementado el sector industrial, obviamente el energético y las utilidades que son parte del diario vivir. Así es que mientras ustedes inviertan de forma estratégica en todos los sectores, podemos tener altas o bajas en los mercados, en los precios y demás, pero mientras estamos consumiendo siempre va a haber la posibilidad. Así es que un poco de todo en los modelos de inversión es fundamental, pero hay que hacerlo de una manera estratégica. Y cuando vamos a invertir de forma táctica, como midiendo el mercado, entrando para comprar ahora y vender quizás en el corto plazo, es una manera también de hacerlo, pero se toma mayor riesgo. Javier Chacón desde Galápagos, sí, ¿verdad? Ecuador, nos manda saludos. Muchísimas gracias, Javier. Saludos también. Gracias por estar en contacto y en sintonía con nosotros. Adelante, mi queridísimo Felitec. Maricruz González de Romo nos dice, Manuel, ¿cuánto dinero se comienza una inversión? Maribel, nuestros modelos de inversión son de $25,000 en adelante, así es que también puede hacerlo a través de fondos mutuos y esos van desde $250 a $500 en adelante, ¿no, Reinaldo? Sí, puedes tener la oportunidad. La oportunidad aquí es que tengas algo en inversiones para que tengas esa oportunidad de que crezca tu dinero y puedas con esa inflación desordenada, esos impuestos que te los cobran sin que te des cuenta. Y sí, fondos mutuos es una buena oportunidad en esos planes, como mencionabas, de 5.29 para los pequeños para ir al colegio, que es libre de impuesto cuando ya lo usas para educación, definitivamente, $25,000 o un fondo mutuo como opción. Cantidades más pequeñas, ¿no? Cantidades más pequeñas, Muy bien. correcto. Vamos a dar el consejo final. Adelante, mi queridísimo Felitec. Bueno, pues ya entrando el segundo semestre del 2022, definitivamente es importante pues mantenerse informado. Estamos viviendo también el tiempo de la desinformación. Qué mejor manera de informarnos que quedar conectados siempre todos los jueves, 7 de la noche y sábados de 8 a 10 de la mañana, cara a cara con las finanzas. Adelante, José. Bueno, pues las finanzas son como los hábitos alimenticios, las dietas. Podríamos decir que son muy fáciles, podemos hacer ejercicio, comer sano, podemos seguir a pie de la letra como nos dice nuestro nutriólogo. Sin embargo, es muy difícil, es demasiado difícil. Por favor, así como la gente sigue un nutriólogo, que sigan a un asesor financiero. Muy bien, y adelante Reinaldo Camacho, usted con el consejo final para que le vayamos dando a nuestra gente pues un poquito de la experiencia. Adelante. Sí, sigo mencionando que sus inversiones a largo tiempo son eficientes, no entre en pánico, porque del otro lado está el rico que le dice, véndeme, yo te compro barato. Cuando en realidad se da cuenta, y lo tuvimos muy cercanamente en lo de COVID, gente entró en pánico, vendió sus activos y se dio cuenta que en menos de 6 meses a 8 meses no solamente recuperó lo que perdió, sino si no se murió de la pandemia, se murió del riesgo que no tuvo para recuperar esa riqueza que perdió. Por eso hay que sacarle provecho al pánico, al nerviosismo, porque es el momento de hacerlo y entre más dinero usted tenga riesgo, pues más obviamente le va a sacar usted provecho al momento de la recuperación. Acuérdense que todo es transitorio, nada es permanente y en la economía lo que sí puedo decirles, el cambio es lo que sí es una variable que no puede frenar. Por lo tanto, saquemos provecho a todos estos datos y esta información. Manuel Ramos les dice muchísimas gracias, hasta la próxima y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.
Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.